Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, que como siempre nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Nancy, buenos días. Gracias por la invitación a ti aquí al programa, a todo el equipo de CIPSE y a la gente allá en casa. Nosotros encantados de tenerlo aquí, doctor, y vamos a hablar el día de hoy del temblor esencial, que platicábamos en el corte que es muy diferente al Parkinson, a todas estas otras enfermedades que conocemos. El temblor esencial ahora sí que se cuece aparte. Así es. Cuando yo le platico a alguien sobre la enfermedad de Parkinson, como que inmediatamente ubicamos la enfermedad, ¿no? Y temblor. El paciente que tiene temblor, que no tiene movimiento, que progresa, ¿no? Incluso nos vienen a la mente los nombres de algunos personajes, ¿no? Como Mohamed Ali o Michael J. Fox. Sí, sí. Pero cuando yo le digo, bueno, usted tiene temblor esencial, pues como que, ¿qué es eso, no? Bueno, el temblor esencial es una enfermedad que, como su nombre lo dice, se va a caracterizar por la presencia esencialmente del temblor. Es decir, la enfermedad en sí es un temblor. Eso es lo que van a presentar los pacientes. El temblor, ¿qué es? Es un tipo de movimiento involuntario, rítmico, que puede afectar prácticamente pues, cualquier parte de nuestro cuerpo. Claro. Habitualmente lo vamos a ver en los pacientes, en las manos, en los pies, en la cabeza, en el mentón. A veces puede afectar la voz, ¿no? Pero en términos generales, el temblor esencial va a afectar los miembros torácicos, lo que son las manos. Y va a ser un temblor que va a tener ciertas características que va a afectar sobre todo las actividades de la vida diaria, porque es un temblor que, a diferencia del Parkinson, en las etapas iniciales, el temblor habitualmente lo denominamos de reposo. Es decir, cuando el paciente está tranquilo, está acostado, tiembla más. El temblor esencial es todo lo contrario, es un temblor de acción. Cuando yo voy a prepararme un cafecito en la mañana, por ejemplo ahorita, ahí es cuando, ¿verdad? Es cuando se nota, ¿verdad? A la hora de comer, de prepararse el café, de cambiarse la ropa, va a ser más evidente. Tal vez sí tenga en reposo un poquito, pero en términos generales se va a incrementar o va a ser mucho más notable cuando desempeñamos actividades. Y esto alarma mucho a la gente porque limita sus actividades. Para escribir empiezan a tener problemas, para comer, para hacer algunas actividades. Y lo confunden mucho con el Parkinson. Y fíjate que es bien frecuente, de hecho en algunos estudios se comenta que es una de las principales, dentro de los movimientos involuntarios, que son un grupo de enfermedades, es una de las causas más frecuentes de consulta, incluso más que el Parkinson, ¿no? Es una causa por la que la gente busca la atención médica o neurológica. A diferencia del Parkinson, no es lo progresivo o discapacitante que puede llegar a ser en algunos casos el Parkinson, y habitualmente se corrige con fármacos. Y tiene ciertas características el temblor esencial, ¿no? Se estima que un 5% de la población la puede llegar a padecer. Por ejemplo, puede mejorar con el consumo de alcohol, ¿verdad? El consumo moderado de alcohol tiende a disminuir, tiene un efecto en sí directo, ¿verdad? En la pero bueno, no por eso vamos a recomendar a nuestros colegas porque va que a salir estén una cosa con tomando otra. su tequilita, ¿no? Su vinito. Pero en términos generales sí se ha visto que cuando consumen cantidades moderadas de alcohol, este temblor disminuye. Y en casos muy severos, que afortunadamente son los casos menos frecuentes, que son casos muy dramáticos, que no responden a los fármacos, pues existe la opción de la cirugía. Existe un tipo de cirugía que se puede llevar a cabo, o la colocación de electrodos, marcapasos cerebrales que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, o incluso ahora ya existe un tipo especial de ultrasonido, que se llama ultrasonido de alta intensidad o HIFU, que consiste en que sin necesidad de cirugía, tú puedes aplicar o puedes lesionar ciertas áreas del cerebro y controlar el temblor. ¡Qué maravilla! Sin necesidad de cirugía. Entonces, ¿cómo va avanzando la ciencia en ese momento? ¿Por qué se produce? Bueno, normalmente hay tres estructuras que se interconectan en nuestro sistema nervioso aquí en el cráneo, que son el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral. Estas tres estructuras, cuando tienen conexiones anormales o tienen una disfunción, traen como consecuencia la aparición de este temblor. Y hay un grupo de pacientes con este temblor esencial
que han exhibido características genéticas, es decir, pueden haber familiares O sea, sí puede que ser tengan hereditario. la enfermedad, sí, Ok. pero no en todos los, en un porcentaje. Ok. Y puede empezar a edades más tempranas. En cambio, el Parkinson, aunque se puede presentar en gente joven, habitualmente la vamos a encontrar en su inicio en adultos o en adultos mayores. ¿Y el temblor esencial? Puede aparecer en gente mucho más joven o edades más tempranas, Por ¿no? ejemplo. Pues antes de los 20 años, Ok. entre los 20 y los 40 años, ¿no? Ok. Y cuando tú los interrogas, a veces tienen un familiar. Entonces hay un subtipo que se llama temblor esencial familiar, porque Ok. tienen familiares con el antecedente de la enfermedad. Claro. Pero es algo que no nos debe de alarmar. Por eso es muy importante acudir, ¿verdad?, a una evaluación. También hay muchas otras enfermedades que se van a reflejar con la presencia de temblor. Por ejemplo, algunos problemas de la tiroides pueden acompañarse de temblor. El consumo de algunos fármacos que se utilizan habitualmente para tratar ciertas enfermedades que manejan mucho sobre todo en el ámbito de la psiquiatría, Ok. pueden tener como efectos secundarios la presencia de temblor, y es algo que se puede corregir, que no nos debe alarmar, ¿no? Claro. O decir, pues tengo Parkinson, ¿no? O sea, la enfermedad de Parkinson es otro capítulo totalmente, Diferente. ¿no? O, por ejemplo, problemas en los riñones. Por eso es muy importante acudir al médico. En este caso, los neurólogos, pues podemos dar una atención o una evaluación un poquito más enfocada y darle un tratamiento, ¿no? Que al final eso es lo que buscamos, Claro. mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Claro, doctor. Entonces, ¿cómo se diagnostica y cómo se diferencia del Parkinson, por Sí. ejemplo? Básicamente el diagnóstico es clínico, es decir, a través del interrogatorio que tú le haces en el Ok. consultorio Ajá. y de la exploración, Ajá. podemos llegar al diagnóstico. Ok. A veces nos apoyamos en estudios de imagen que van a complementar y nos van a permitir descartar otras causas, pero en términos generales, con base al interrogatorio y al examen que nosotros hacemos, pues podemos integrar un diagnóstico pues bastante aproximado, ¿no? Claro, ¿y qué le Sí. aconsejaría a aquella persona que le acaban de diagnosticar o se acaba de dar cuenta que empieza a tener estos movimientos involuntarios? Sí, pues que acuda a consultar. Hay que ir primero con el médico, ¿verdad? Hacerse sus exámenes, a una evaluación clínica, es decir, a que sea revisado. O sea, el diagnóstico del temblor esencial no te lo van a dar pues solamente los estudios de imagen, aunque hay algunos estudios de imagen que actualmente se pueden hacer de medicina nuclear, por ejemplo el PET scan, que es un tipo especial de estudio de imagen Ok. que se utiliza en algunos casos, que nos puede apoyar en el diagnóstico diferencial y nos puede permitir en casos muy específicos, Ok. pero en términos generales la evaluación clínica nos permite hacer un diagnóstico bastante enfocado, bastante acertado o aproximado al que tiene el paciente. Acercarse con un profesional, como siempre lo decimos, doctor, y que tengan la seguridad de que, bueno, pues ya los van les van a brindar el tratamiento oportuno y que, como usted menciona, hay fármacos que pueden controlar esta enfermedad. Es correcto. Y que no es tan progresiva o podemos Como decir el tan Parkinson, agresiva como el Parkinson. Como el Parkinson, sí, el Parkinson, después de los primeros 3 años, la evolución es muy variable, ¿no? Pero Claro. los primeros 3 años o periodo de luna de miel, cuando están con tratamiento habitualmente, pues responden bastante bien. Pero Pero ya después de 3 años, la respuesta ya no es la misma, siguen respondiendo bien, pero ya tienen algunos detalles. Claro, claro. Y a veces puede llegar a discapacitarlos más, sobre todo con la marcha, ¿no? Bueno, aquí lo importante es Sí. acudir con un experto como usted. Por favor, compártanos, doctor, en dónde puede encontrarlo la gente. Como que no, estamos ubicados en la clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, ¿verdad? O Perfecto. orientarles por cualquier tema. Claro que sí, doctor. Sí. Le agradecemos como siempre que esté aquí con nosotros acompañándonos y lo Gracias, invitamos Nancy. nuevamente la próxima semana, ¿le parece? Ándale, Nancy, Perfecto. nos vemos la próxima Ya semana. dijo. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.